Soy Missy Brunet, restauradora. Desde hace unos 26 años montamos la empresa de restauración GAM Restauració y desde entonces hemos colaborado con el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y con otras entidades, en piezas del propio museo, del fondo del museo o de excavaciones que se han ido realizando a lo largo de los años. Las últimas piezas que he realizado para este museo ha sido una pequeña pieza de bronce zoomórfica a la que llamamos el camaleón. El estado no era malo, pero el problema que tenía esta pieza es que al estar en el antiguo, lo que hoy llamaremos el antiguo museo antes de la renovación de la Plaza del Rey, es que el control de humedad no era como se debía y entonces el polvo más la humedad más la sal crea una capa superficial pegajosa. Entonces lo que hay que hacer es eliminarlo. La intervención no ha sido complicada, pero sí ha sido muy minuciosa, muy de poco a poco ir esperando para que el resultado fuera bueno y no alterar su pátina original. La segunda pieza que he realizado ha sido la intervención del antinós. Tenía un fragmento de brazo mal enganchado, a veces simplemente 2 milímetros de error crea una confusión visual, entonces se desenganchó con calor y con disolvente muy volátil, entonces una vez desenganchado se limpiaron las dos capas de superficie que estaban en contacto y ahora se ha vuelto a enganchar, solamente poniendo adhesivo en el centro, para que el perímetro del brazo no tuviera relleno, para que se viera los puntos que hay de conexión y alterar lo menos posible la forma de visualizar la pieza. Una de las piezas curiosas en la que he trabajado y tiene sus anécdotas fue en el techo de la Villa dels Munts de Altafulla. Era un techo que se desplomó en su momento, una mezcla de estratos y todo eso, y cuando nos pusimos a trabajar y a montar, éramos un equipo de 10 personas, muchos fragmentos no entendíamos bien cómo iban, no entendíamos y entonces un día estábamos Carmen Giral, que es investigadora, y yo estábamos las dos con las piezas diciendo no puede ser, aquí hay algo. Entonces cogimos unas cuantas piezas y les dimos la vuelta de la pintura hacia abajo para ver si había algún punto de unión, aunque fuese en el mortero, y pudiéramos entender cómo iba ese techo. Total, que estuvimos moviendo y dimos con una pieza y otra que conectaban por la parte del mortero, y entonces al dar la vuelta vimos que el techo tenía 3 niveles, eran casetones de 3 niveles, por eso no acabábamos de entender cómo funcionaba. Y a partir de entonces ya empezamos a montar todo este techo, que son de grandes dimensiones, y a ver si se puede disfrutar en el nuevo Museo de Tarragona.